Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 50 de Fútbol para Crecer en este lunes 14 de diciembre 2020, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca de este dinámico encuentro jugado entre el Leeds del señor Bielsa y el West Ham. Resultado conocido de 2-1 para la visita. Pero bueno, ahora ampliaremos, daremos nuestro punto de vista, trataremos de ser los más sintéticos posibles porque tenemos varias cuestiones en este programa, dado que no solo está la martingala, el resultado de la martingala, donde metimos bombazos como el empate entre los dos Manchester, la derrota de los Blue del señor Frank Lampard, sino que además se nos viene ya entre semana la fecha número 13 de esta Premier League, donde el Leeds de local jugará frente al Newcastle. Oportunidad ideal para trepar, sumar de a 3 y acercarse, en este caso, a su competidor que tiene 17 puntos, a uno de ellos, para estar más cómodamente en la mitad de tabla de esta Premier que se está poniendo bárbara. Bárbara porque ninguno de los punteros ganó. Y bueno, ahora vamos al desarrollo del programa y lo vamos a ir viendo. Vamos a dar nuestra opinión, por supuesto, siempre con respeto, valorando el conocimiento, la trayectoria, la valía, la sabiduría, el estar todos los días con el plantel, el tener todo el análisis, todos los elementos disponibles técnicamente como para poder analizar a todos los jugadores y a cada rival. No nos olvidemos que acá el video análisis no hay una persona encargada de eso. O sea, todos estos planteles de Premier cuentan con equipos de analistas tácticos que son los que le dan al entrenador, al grupo de la dirección técnica del plantel, les dan los diferentes videos con los resultados de lo que le piden. Entonces, cada jugador está analizado, no un 100%, un 110%. Pero muchas veces, el ojo, como se dice, sigue teniendo y va a seguir teniendo su cuota destacada por sobre la tecnología. Hay cosas que no se pueden reemplazar. Nosotros no sabemos, porque no estamos ahí, pero creemos, identificamos a la distancia que hay un tema mental en el equipo. Y no nos podemos dar cuenta, por qué ciertos detalles no se manejan de otra forma. Probablemente, porque está todo esto ultra analizado y numéricamente las cosas deban ser distintas de como las podemos ver nosotros u opinar nosotros, siempre con todo respeto. No opinamos como hinchas, opinamos como analistas tácticos, opinamos como directores técnicos, como entrenadores de arqueros. La opinión es, calificada sin el espíritu del hincha. ¿Está bien? Que quiere ganar, no le importa cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo único que quiere es ganar. Entonces, nos alejamos de eso y vamos a lo técnico y a lo que nosotros pensamos. Arrancamos con una jugada de Bamford a la carrera, que es terrible penal. No está haciendo goles el 9, pero está haciendo las jugadas, las situaciones, generando, creando todo lo que tiene que hacer un 9. El penal se lo hacen a él. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué lo patea el señor Clich? Probablemente la respuesta sea, es el mejor pateador de penales que tenemos en el plantel. Nosotros no creemos que esto sea así. Entonces, ahí se nos abre un signo de pregunta. Habiendo un ejecutante como
entendemos que puede ser el señor Phillips, no sabemos por qué le pega el señor Clich, que pegándole a la carrera con pelota en movimiento, van toda la pelota a la tribuna. Esto es una pelota fija, esto es otra cosa, es un penal, pero el primer penal que patea es suave. A ver, los penales, hay 100 formas de patearlo. Nosotros no vamos a decir a nadie cómo hay que patear los penales, pero yo, entrenador, quiero un ejecutante que remate fuerte, sin ningún tipo de titubeo y preferentemente al medio. Después puede abrir el pie, colocarlo contra un palo, por supuesto. Pero penales son goles. Los goleros atajan, pero el ejecutante tiene que ser frío, contundente y tener una técnica de pegada que entendemos no es el primer pateador. Para nosotros debemos estar equivocados, pero esa es la primer perlita que ponemos arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque esto continúa. Entonces, si en la fecha siguiente, el miércoles, cuando le toque jugar contra el Newcastle, hay otro penal y vuelve a patear Clich y no lo mete Clich, porque ahora lo salvó el VAR. Si no lo salva el VAR, como salvó al equipo en esa situación, porque no es un tema personal, es un tema colectivo, no va a tener la opción de volver a rematarlo. Entonces, vimos cómo abrió el pie en el segundo remate y la verdad, yo pensé que pegaban el palo. Demasiado abierto el pie derecho. Pero bueno, ese es un tema muy técnico, muy particular y el cuerpo técnico sabrá por qué el ejecutante es quien fue. Nosotros, en nuestra opinión, en el que nadie te contó, lo que nadie te contó, creemos que no debería haber sido el ejecutante. Esa es la primera perla del encuentro. Después hay otras perlas, que así como actúa el VAR, y recuerdo una fecha en la cual le anulan un gol al señor Bamford por el brazo que estaba marcando el pase del compañero, el VAR lo anula como que estaba fuera de juego, por el brazo. Es más, creo que era el antebrazo. La jugada del empate del West Ham es terrible falta. En el fútbol inglés no cobran la mano en la espalda, pero acá, en esta jugada particularmente, nos llamó poderosamente la atención cómo no intervino el VAR. Fue una jugada ilícita. Cuando arranca la carrera hacia la pelota, que viene en el aire, pateada, el córner del lado derecho del ataque, le pega un zurdo, atrás al segundo palo, y ahora después vamos a entrar en un detalle técnico, pero vamos exactamente a la jugada del rival, va a buscar al segundo palo, cuando arranca ya la carrera para ir a buscar la pelota, ya lo sujeta al marcador y se empieza a elevar y nunca lo deja levantarse. Si no nos equivocamos, si no me equivoco, es Cooper el jugador de esa jugada, no importa quién es. Pero el rival, el que hace el gol, el que termina haciendo el gol, se le cuelga de la espalda, se eleva con las manos en su espalda. Ahora están las filminas que acompañan lo que estamos diciendo, con la secuencia. Entonces, el VAR está para la pavada de un fuera de juego, de un gol lícito, que porque tiene el brazo extendido, marca un fuera de juego por el brazo. Y en esto que se cuelga sobre el rival, donde saca notoria ventaja para ejecutar el golpe de cabeza en altura, no interviene el VAR y le dan el gol al West Ham. La verdad, eso mucho no lo entendemos. Más allá de eso, VAR de lado, acá la perlita es para el golero, el goalkeeper, para el señor Meslier, que para nosotros es terrible arquero. Está ejecutando un zurdo y si se fijan en las tomas, él está parado sobre el primer palo cuando la pelota ya salió. O sea, acá hay dos cuestiones técnicas. La primera,
él debe estar parado preferentemente sobre el primer metro detrás de mitad del medio del arco. Es decir, el córner viene del lado derecho del ataque, por la izquierda de su defensa. Él tiene que estar parado de la mitad del arco, un metro y medio, hacia el otro palo, hacia el segundo palo, para poder atacar la pelota, el balón, de frente y saber cómo tiene que actuar. Si tiene que salir en diagonal hacia el primer palo, o en diagonal hacia el segundo palo, o en línea de donde él está. Su toma de decisión, de acuerdo a donde va a estar parado él, o tiene que estar parado él, va a ser totalmente diferente a la que tuvo en función de la posición que él adoptó cuando se estaba por patear el córner. Él estaba sobre su primer palo, error, se ve, ya la pelota está en el aire, alta, y él sigue sobre el primer palo. Cuando quiere volver ya es tarde, si bien después la toca, la pelota, todo, pero la pelota ya estaba adentro. Le pega un zurdo de ese lado, no hace falta decir de que la pelota va hacia adentro. O sea, le pegó con toda la rosca hacia el arco, atrás, al segundo palo. Entonces ya ahí entramos en un error por parte del arquero, del goalkeeper, que hace que en esa jugada él no intervenga y que cuando le toque intervenir sea tarde. ¿Tá? Dicho esto, VAR de por medio, consideramos que no era lo que debería haber sucedido porque era falta. Falta para el Leeds del señor Bielsa. El jugador al que le hacen la falta es a Cooper. Dallas es el jugador de la segunda jugada del gol del West Ham, que es una jugada sobre el sector izquierdo del ataque, tiro libre, le pega un zurdo al segundo palo. Indudablemente las acciones a balón parado, el Leeds no las puede resolver como debería resolverlas, porque los dos goles, más allá de que el primero para nosotros fue falta, más allá de eso, los dos goles de este encuentro fueron de acción a balón parado. El anterior partido sucede lo mismo, se sufrió muchísimo. De hecho, los dos goles fueron de balón parado también. Entonces, acá ya viendo la jugada, que en este segundo gol hay un error técnico, más allá de las virtudes del ejecutante y del receptor a segundo palo. Vemos que la posición de quien toma la marca, esa marca, su posición corporal es errónea con respecto a de dónde viene la pelota y cómo viene la pelota. Su cuerpo tiene que estar en 45 grados con el hombro hacia la línea de fondo en diagonal, del lado que viene la pelota, o sea, el pecho apuntando para el lado que viene la pelota. Más allá de que estén jugando el fuera de juego y estén yendo hacia el arco, yendo entre comillas hacia el arco, en dirección del arco. Su cadera, su pie, si miran la filmina, es el único jugador que tiene el pie derecho abierto hacia el primer palo, no hacia el segundo palo, que es hacia donde tiene que estar apuntando su perfil corporal. Entonces ahí hay un error técnico. ¿Por qué le gana el rival? Porque él ya arranca mal posicionado, mal parado para atacar esa pelota. Entonces el rival, que lógicamente también juega, le gana, le anticipa y le peina la pelota. Terrible golazo, cabezazo al segundo palo. Pero el error está en la marca, en cómo marca. Técnicamente está marcando mal ese jugador, que es el jugador de la camiseta número 6. Así que
nada, después esto es fútbol, goles son amores. Si Bamford, la que tiene frontal al arco, que pega, que hubo un partido que nos deleitó con el recorrido corto de pierna, esa zurda que sacó y fueron golazos. Esta le salió un poquito abierta, iba contra el palo, era un golazo y el resultado del partido hubiera sido otro. No creemos que el West Ham se haya adueñado del juego. No creemos eso. No creemos que el Leeds fue dominado. ¿Tá? Al no manejar bien las pelotas paradas y al convertir el rival, lógico, todo se agranda, todo se magnifica, todo pasa a ser, entre comillas, malo. Y no es así. No es así. Estamos a full con el Leeds. Creemos que hay un gran plantel, que hay valores muy, muy altos de jugadores que son muy buenos, de mucha valía técnicamente. Y bueno, nada, hay que meterla, hay que hacer los goles. Se da, y por eso volvemos a repetir lo que dijimos al principio, lo del tema mental. Se da que otra vez se arranca ganando y no se pueden sostener los resultados. Y eso es raro. Cuando eso pasa es porque está faltando la sexta marcha de intensidad. De ir a por todas, de ir... A ver, van a todas. Pero de pronto está faltando ese... lo voy a ganar, como sea lo voy a ganar, tengo que ganar. Y eso es muy nuestro, muy latino. Sabemos que el señor Bielsa transmite eso en sus equipos, más allá de todo su conocimiento. Pero después, en la cancha, nada, hay que correr, hay que meter, hay que no dar ninguna por perdida, hay que ganar las divididas, no se están ganando las segundas pelotas. Ahí creemos que hay también una falla, errores que porque el rival también juega en determinados momentos o pasajes del juego no se terminan de acomodar y ganar ese segundo balón. Entonces ahí es donde empieza a armar la transición defensa-ataque del rival, y eso normalmente sucede en mitad de cancha. No es lo mismo que suceda desde el primer cuarto en la base del juego del equipo rival a que eso me suceda en mi propio campo. Entonces, yo creo que es un tema de concentración. Y a partir de eso, nada, a mejorar, a ganar, y esperemos que el próximo miércoles puedan estar los 3 puntos que tanto se están buscando. Nada más por el día de hoy. Llegamos al final de nuestro programa. Si te gustó, danos like, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, @ferrofo, Twitter también. En el próximo programa del jueves 17 te contaremos lo que nadie te contó del encuentro disputado entre el Leeds y el Newcastle. Nos vemos, buena semana.